Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más los recibimos con mucho gusto al nuevo capítulo del podcast, agradeciéndoles también a todos los que nos siguen y no se pierden ningún capítulo, disponiendo de su tiempo para buscar nuevos conocimientos a través de nuestro canal Open Mind Logística. Pues, ¿qué les cuento? El día de hoy tenemos invitados especiales que nos acompañarán compartiendo temas sumamente relevantes y se tocarán temas como la ética, la moral, concepto de derecho, normas, su clasificación, entre otros. Por esta razón, los invito a que se queden hasta el final del capítulo y comenzamos. Pues vamos a dar inicio dándole la bienvenida a nuestra primer presentadora del canal, con ustedes la ingeniera Michelle Rojas. Hola a todos, buen día, muchas gracias por la invitación a este podcast. La verdad para mí es muy grato poder estar aquí compartiendo temas tan importantes y relevantes que en lo personal considero que todas las personas deben escuchar y aprender de esto. También es muy importante mencionar que nos acompaña igualmente la ingeniera María Clara y Ana Belén. ¿Qué tal amigos que nos escuchan? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Igual les hablaremos sobre el tema de clasificación del derecho natural, positivo, vigente, público, privado y social. Y asimismo hablaremos sobre el concepto de las normas y de su clasificación. Buen día, soy Belén, un gusto estar aquí. Y no por ser los últimos son menos importantes. También les presentamos al ingeniero Alan Uriel y Osvaldo. Este día también estarán compartiendo temas muy interesantes en nuestro podcast. Bienvenidos. Hola a todos, un gusto estar aquí compartiendo esta plática con ustedes. Hola, los saludo muy contento de asistir en este podcast. Ya que presentamos a cada uno de nuestros invitados especiales, es momento de dar comienzo a lo que cada uno de ellos nos trae. Michelle, empezamos contigo, por favor, platícanos qué es lo que nos traes el día de hoy. El día de hoy voy a hablar acerca de dos temas muy importantes que yo confío, creo y considero que todas las personas deben escuchar estos temas y deben de llevarlos a la práctica en la vida diaria, porque así podemos conseguir una mejor convivencia en la sociedad entre los individuos. Bueno, voy a tocar dos temas. Primero es la ética y la moral. Voy a hablar cuál es la diferencia, en qué se relacionan, en qué se encarga cada una, y también voy a hablar sobre la sociedad y sus valores. La sociedad tiene un concepto erróneo y no tan acertado sobre las palabras ética y moral. Las personas creemos, y digo creemos porque también me incluyo, que estas palabras se relacionan con la beneficencia o maleficencia de la sociedad. En lo personal, recuerdo que también tenía una idea errónea y nada acertada sobre estas palabras. Incluso no sabía distinguir la diferencia entre ambas. Y pues en primer semestre yo llevé una materia que se llama ética, que me ayudó y me orientó a conocer pues sus diferencias y saber cómo se relacionan. Por esta razón, hoy en nuestro podcast decidimos ir desarrollando este tema teniendo como base conceptos encontrados en diferentes fuentes. En el libro Filosofía, Valores, Ética, Moral e Identidad, página 45, encontramos el concepto de ética. Ética proviene del término griego éticos, que significa carácter. Esta determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad, entonces se le define como la ciencia de comportamiento moral. Creo que es muy necesario que todas las personas conozcan qué es la ética y cómo se debe llevar a cabo sin faltar a alguna norma o ley. Considero también que es fundamental que las personas aprendan de ética, pues sería una forma en la que la convivencia de la sociedad y las acciones de cada persona tendrían pues otro sentido. Más que nada, la ética pues sería nuestra guía para saber cómo actuar ante diferentes situaciones de nuestro día a día. El autor Adolfo Sánchez Vázquez, en su libro Ética, nos explica qué es la moral
Y bueno, dice que la moral comprende no solo normas o reglas, sino también la conducta adecuada que se debe tomar ante los actos y cómo se ajustan a ellas. Para mí es muy importante difundir el significado concreto de estas palabras, pues bien hemos escuchado y sabemos que es un tema extremadamente difundido. Entonces, para que la sociedad cambie su perspectiva de estos significados, es bueno priorizar y enfatizar que la ética indica cómo debe ser el comportamiento de cada individuo y que la moral nos muestra y orienta para conocer qué acciones son buenas y cuáles son malas. Entonces, estas trabajan en conjunto y se complementan para así poder conseguir una mejor convivencia en la sociedad. Así como ya hablamos e identificamos que la ética y la moral nos permiten conseguir una mejor convivencia, mejores tratos y comportamientos de otros individuos y de nosotros mismos, también es importante tocar el siguiente tema, que en lo personal considero es sumamente importante. Se trata de la sociedad y sus valores. Bueno, para darle inicio a este tema, es fundamental que nos pongamos en contexto y conozcamos qué es la sociedad. Según las investigaciones, se le denomina sociedad a un grupo formado por seres vivientes a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias en su constitución o bien en sus vidas. La sociedad está conformada por cada uno de nosotros y por lo tanto es fundamental que cada individuo conozca, esté consciente a fondo y detalladamente cómo es la forma correcta de actuar y cómo debemos accionar ante las situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana. La reflexión sobre los valores se llama axiología y se organiza alrededor de los términos bueno y malo. Esto lo encontramos en el libro de los autores Murillo y Rosales en la página 21. Es importante que sepamos que los valores influyen en cómo nos relacionamos y convivimos con otros individuos. Es una parte fundamental para que se actúe con beneficio en nuestro entorno y también es sumamente importante que conozcamos que existe una clasificación de valores. Esta se divide en valores éticos y valores morales. Los valores éticos son todos aquellos que influyen en el punto de vista y son altamente importantes en una persona. Como ejemplo tenemos la honestidad, el respeto, la responsabilidad, entre otros. Y los valores morales son todos los que se transmiten por medio de la sociedad y gracias a estos también se comparte el conjunto de normas y costumbres. En el libro del autor Fichte, 1994, página 296, encontramos que se puede definir valores como los criterios conforme a los cuales el grupo o la sociedad juzga de la importancia de las personas, las pautas, los objetivos y los otros objetos socioculturales. Para darle conclusión a mi participación, pues quiero decir que pues bien sabemos que la conciencia ética se va adquiriendo con el paso de los años y pues al nacer no somos ni buenos ni malos. Entonces es necesario recibir una guía que nos oriente para así entender cómo actuar en diversas situaciones, circunstancias o problemas. Es el momento donde los padres y la educación escolar es nuestro apoyo para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y bueno, ahí es donde nuestra conciencia ética se va formando y entre más edad vamos adquiriendo, pues vamos teniendo nuestra propia perspectiva sobre las cosas y así decidimos qué valores ponemos en práctica y cuáles no. Quiero mencionar e invitar a las personas que se informen, investiguen y tengan noción de los temas como los que acabo de mencionar, los que acabo de platicar, pues a mi parecer es como una guía, o más bien es una guía que nos orienta a saber cómo actuar, cómo accionar ante diversas situaciones y también nos ayuda a poder tener un entorno sano, tranquilo y saber cómo nos relacionamos con los demás. Ahora que tenemos más claro lo que la ingeniera nos acaba de compartir,
es importante que sea de nuestro interés conocer la clasificación del derecho, ya que la mayoría de nosotros lo toma como algo irrelevante y en su momento puede ser muy importante o fundamental. Pero esto lo hablaremos más adelante, que la compañera María Clara nos los va a compartir. Para poder entender las clasificaciones del derecho, es fundamental que primero conozcamos cuál es el significado de derecho en nuestra sociedad. Así que la ingeniera Belén está aquí para hablarnos de ello. Te cedo la palabra, Belén. Claro que sí, muchas gracias. Empezaré diciendo qué es el derecho. El significado de derecho puede variar, por lo que estos conceptos los podemos realizar excepciones de cada caso. En el libro de Díaz de Lascano 2020, página 22, nos dice que a los diferentes significados que tiene la palabra de derecho los llamaremos acepciones. Haremos referencia a 4 acepciones de que tiene una más estricta relación de nuestra disciplina, sin perjuicio de que existan otras que tienen menos relevancia para nuestro estudio y de las que prescindiremos. Dichas expresiones son el derecho como una norma. Esta hace referencia al comportamiento de la población a la cual representará el ordenamiento. También otra excepción será el derecho como facultad, a la que nos referimos como esto es la facultad de hacer algo, respaldarnos en la ley para el cumplimiento del deber. Posteriormente también podemos encontrar el significado de derecho, basándonos en el lado científico, que es lo que define como una disciplina con el objetivo del estudio y orden jurídico. Una antigua máxima de derecho romano se ha venido deformando con los siglos. Se trata de que nadie pueda alejar su ignorancia del derecho para excusarte de haberlo incumplido. Por lo que podemos decir que la palabra derecho todos la conocemos, pero no todos realmente conocemos lo que significa el cumplimiento de nuestros derechos, o solamente conocemos aquellos que nos son enseñados en la escuela, pero esto solo con el fin de aprobar una materia. No le damos la verdadera importancia que estos significan, por lo que actualmente nuestros derechos se dividen en 2, los derechos objetivos y subjetivos. El derecho en sentido objetivo o derecho objetivo en el conjunto de las normas jurídicas positivas que regulan el comportamiento humano. Esto nos lo dice Solano Vélez, 2016, a página 67. Por lo que podemos comprender que ese es el conjunto de normas con el fin de mantener una convivencia pacífica y ordenada para que las personas viven dentro de una sociedad, eso regulando la relación de la sociedad a través de dichos derechos. Afirmaron que la existencia de derechos objetivos y poderes jurídicos con la anterioridad y a la existencia misma del Estado, según esas corrientes del pensamiento del derecho positivo, no crea los derechos objetivos, simplemente los reconoce y los protege. Esto nos lo dice Solano Vélez, 2016, página 67. Esto viene refiriendo a los derechos objetivos, que son los intereses que jurídicamente son protegidos. A eso nos referimos a la voluntad, al querer del individuo. A esto la ley se define como el poder de obrar concedido a la voluntad del sujeto, con el fin de satisfacer su interés. Sabemos que este último no se aplica en la vida real, ya que una persona va a pensar primero en sí misma, sin importar que incumpla los derechos de terceros. Muchas gracias, Belén, por ponernos en contexto de qué es el derecho. Pero ahora es momento de cederle la palabra a Clara para que ella nos cuente y nos platique de las clasificaciones que existen de este. Como comentaba Jocelyn, los derechos tienen sus propias clasificaciones, por lo que el día de hoy les hablaré sobre la clasificación del derecho. El derecho natural es el conjunto de normas conocidas a la luz de la razón humana, contribuye naturalmente al bienestar social, es decir, no son normas creadas por un órgano competente ni escritas en un código o sancionadas por el poder soberano. Son las que tienen el fundamento de la naturaleza de las personas. El derecho natural podemos encontrar el derecho del hombre, donde destacamos el derecho de la vida, libertad física y la libertad de expresión. Asimismo, el derecho natural se vale por sí mismo, por lo que es caracterizado a su valor formal sin tomar a consideración la justicia o la injusticia de lo sucedido. E igual defiende la existencia de ciertos derechos.
ya que no establecen a los individuos a los que ampara, y no hay distinción posible en la aplicación o defensa de este derecho. El derecho positivo es el que está constituido por el sistema de normas jurídicas, creadas por una autoridad soberana competente. Lo que podemos identificar es porque no tiene vigencia ni validez. Son los conjuntos de normas jurídicas establecidas por un código de normas, y no solo de leyes, sino todo el tipo de normas jurídicas, por lo que su existencia no puede ser discutida bajo ningún aspecto, ya que cada país tiene su propio aspecto o características del derecho positivo, ya que se puede decir que ese derecho es individual. El derecho vigente es el conjunto de leyes y normas que están en vigor de un territorio. A esto es la expresión de que éstas sean derogadas, por lo que este derecho es impuesto en el Estado y sus organismos jurídicos de donde se encuentren dichas leyes, por lo que esas leyes pueden cambiar conforme la sociedad va cambiando. El derecho público es la organización y las funciones del Estado, así como sus derechos, sus relaciones con los particulares y las que pudieran mantener entre otros estados. En el derecho público podemos observar lo que el derecho constitucional, administrativo, internacional, público, penal, procesal, laboral, entre otros, ya que tienen por objetivo la constitución del Estado. El derecho privado son las normas que podrían ser modificadas por la voluntad de los individuos a quienes están dirigidas. De igual manera, se rigen las relaciones e intereses privados de las personas. Los principales fundamentos del derecho privado son la autonomía de voluntad. Este se refiere a que tienen las partes de régimen sus relaciones en una esfera privada, sin necesidad de normas imperativas prohibidas. Los objetos que se encuentran en este mismo plano y en el que actúan en particular. El derecho social es el conjunto de leyes y disposiciones que se desarrollan en diferentes principios y procedimientos a favor de las personas o grupos de los sectores de la sociedad. De igual manera, pueden estar conformados por un contrato de sociedad o derivados de las declaraciones. Algunos de esos derechos sociales son el trabajo, educación, salud, vida familiar, vida adecuada, vida cultural, derecho a la vivienda y alimentación y el derecho a expresarse. Es momento que Belén nos platique acerca de los conceptos jurídicos, así que Belén, te escuchamos, te cedemos la palabra, platícanos acerca del tema, por favor. Los conceptos jurídicos son fundamentales, ya que sin ellos sería imposible tener un orden jurídico. Es de mayor importancia para aquellos que son abogados, pero eso no significa que nosotros como ciudadanos no debamos saber. Estos conceptos contienen elementos constantes y necesarios en todo lo relativo del sistema, o normas que contengan presupuestos jurídicos, lo que se resume en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a los casos concretos. En el libro de Lastra, 1998, página 8, dice que la vida social jurídicamente relevante se fundamenta en relaciones jurídicas, corresponde al derecho, establece entre los hombres una red complicada de las relaciones que constituye una especie, un tejido que afecta a la vida social. Bueno, es importante para nosotros como sociedad conocer los conceptos jurídicos, ya que su pronunciación en su conocimiento depende de un concreto planteamiento de un problema de derechos. Algunos de los conceptos que toda persona debe conocer son los supuestos jurídicos. Esta la podemos resumir en la normativa, dependientemente de que se produzca la consecuencia del derecho, al igual que debemos conocer el concepto de las consecuencias del derecho, que son las situaciones jurídicas concretas que se presentan en varios supuestos de derecho. Otro concepto fundamental que debemos conocer es el orden jurídico. Bueno, en orden jurídico, el libro de Álvarez Ledesma, 2008, página 91, el orden jurídico implica la existencia de un conjunto sistematizado y jerarquizado de normas, es decir, de sus prescripciones obligatorias y coercibles
que deben ser observadas por los miembros de la sociedad. Como todos sabemos, cada individuo tiene diferentes valores, derechos, obligaciones, pero no hemos hablado sobre las normas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una norma? Pero por otro lado, muchos ya saben qué es. Así que hoy en nuestro podcast hablaremos y tocaremos de este tema, como lo mencioné a un inicio, y la encargada de esto es Clara. Bueno, ahora les hablaré sobre el concepto de normas y su clasificación. Cada norma se encarga de regular los diferentes aspectos de la sociedad, teniendo de esta manera 4 tipos de normas que cubren el semblante de la sociedad de la cual somos parte y son útiles para elaborar los problemas prácticos. Como ya lo he mencionado, son 4 tipos de normas, las cuales son morales, jurídicas, trato social y religiosas. Esa es una percepción que se debe de establecer en una persona de acuerdo a su comportamiento. El tipo de reglas que cubren la sociedad de la que formamos parte y sirven para superar los inconvenientes prácticos de manera eficaz, ya que nos permite conocer las posibilidades que tenemos sobre el comportamiento de los demás y nuestra interacción. Es posible utilizarla de dos sentidos, uno amplio y el otro estricto. Las normas son como las reglas de comportamiento que nos dicen en qué área se debe de actuar y en cuál no. Hablaremos de algunos tipos de normas. La moral puede ser confundida con la ética por medio de percepción aceptado como lo bueno de la sociedad. La jurídica establece los derechos y obligaciones que hay en cualquier relación intrapersonal. E igual, las normas se establecen para poner en práctica y alcanzar la convivencia respetuosa que existe en diferentes tipos de normas, aplicadas según el lugar o la situación en la que nos encontremos. La verdad, estoy muy sorprendida de toda esta información. En primera, porque todo tiene relación, todos se relacionan, todos los temas de los que hemos tocado durante este tiempo en el podcast se relacionan y estoy muy sorprendida por ello. También estoy muy agradecida y estoy muy feliz de que nos los compartan de una manera que no se vuelva aburrido, pero ya concluimos la participación de las invitadas, la ingeniera Michelle, la ingeniera Belén, la ingeniera Clara. Entonces es momento de pasar con la participación de los invitados, el ingeniero Alan y Osvaldo. Así que te cedo la palabra, Alan. Por favor, compártenos tu información. Una vez visto y analizado los conceptos de normas y su clasificación, tomaremos como inicio un nuevo tema, las fuentes formales del derecho. Podemos asumir con este tema que genera una amplia información y una enorme variedad de datos importantes que sería de utilidad saber, ya que forman una parte esencial tanto de la formación de nuevos abogados dentro del país, como de las personas que muestran interés de aprender temas relacionados de derecho y sus derivados. Fuentes formales no es sino el estudio de los procesos y actos en que las normas, criterios o valores que se incorporan a los sistemas de derecho positivo surgen efectivamente como normas jurídicas. Las fuentes formales del derecho se pueden referir a los procesos de creación, manifestación de las normas jurídicas, es decir, sirve para ordenar y regular las acciones y los comportamientos del ser humano. Podría decirse que es el proceso de creación y manifestación de las normas jurídicas. Con base a ella se elaboran las normas que crean un orden tanto en los actos como en las conductas de todos los habitantes de una región. Las fuentes del derecho juegan un papel muy importante, ya que por medio de estas es que la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la analogía funcionan y sirven para resolver casos y aplicar la ciencia jurídica de una forma correcta. En toda sociedad mínimamente organizada existen, por tanto, unas fuentes de producción del derecho, puesto que socialmente se reconoce que corresponde al rey, al parlamento o a los jueces o a cualquier otro factor o poder social la capacidad de producir normas jurídicas obligatorias y vinculadas para todos. Se determina como fuente el estudio de los procesos, las normas, los criterios y valores que se incorporan a los sistemas de derecho positivo para que puedan surgir efectivamente como normas jurídicas. Las fuentes del derecho
son las productoras de normas jurídicas que se organizan de manera sistematizada para nutrir a todas las especialidades del derecho. Las normas jurídicas no tienen forzosamente el mismo rango ni categoría. Algunas son superiores y otras inferiores, es decir, existe entre ellas un orden jerárquico. En esta parte podemos entender que existen diferentes jerarquías hablando en el ámbito de la estructura jurídica del país, por lo que se debe de entender que no hay ninguna ley con mayor autoridad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No existe una ley suprema esta, por lo que no hay nada que se iguale a la mayor autoridad. Por ende, no hay nada más poderoso que esta. La estructura jurídica se establece para tener un orden dentro de la enorme rama que es el derecho. Asimismo, sirve para organizar y mantener estable a la ciudadanía, como regir de una forma normativa a los ciudadanos dentro de un territorio, entidad o municipio. Toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentra apoyada en otra superior y esta otra a su vez porque se encuentra sustentada en otra norma de más elevada categoría, hasta llegar a la Constitución Federal. Asimismo, podemos decir que en México el nivel máximo superior lo ocupa la Constitución, por consecutivo le seguirían los tratados internacionales y en tercer lugar le seguirían el derecho federal, el derecho local, posicionadas en la misma jerarquía. Este sistema jurídico establece una estructura jerárquica importante dentro de nuestro país, ya que, de no existir, habría conflicto para poder respetar cualquier norma o cualquier ley. De esto mismo podemos decir que tiene una importancia bastante grande en el ámbito jurídico, ya que es sumamente valioso el papel de la estructura jurídica del Estado. La Constitución Federal establece en su artículo 49 que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión y se divide en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. Estos se encargan de generar leyes, ya sea en una entidad política, ciudad o país. Además, se encarga de llevar a cabo el presupuesto de la nación. La legislación funge como autoridad y forma parte importante de la mayoría de los gobiernos. También poseen la autoridad para modificar o manipular los presupuestos que estén involucrados en el actual gobierno. En una legislatura se pueden debatir o votar por leyes como una sola unidad, aunque se tiene que decir que los votantes tienen poderes distintos bajo este y único régimen, por lo que se puede decir que este poder es uno de los más importantes dentro del país. En el terreno federal, este poder se deposita en un solo individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien es elegido por votación popular, libre, directa y secreta, para un encargo de 6 años. Una de las cuantas actividades del Poder Ejecutivo es promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, nombrar a diversos funcionarios de la Administración Pública Federal, dirigir la política exterior y conducir la Administración Pública Federal, y promover ante el Congreso iniciativas de leyes o decretos. Estos son algunos deberes que por ley debe ejecutar el Poder Ejecutivo, por lo que el presidente tiene como obligación cumplir cada uno de estos parámetros. También tiene como encargo planificar y dirigir actuaciones estatales y de aplicar las leyes que dicta el Poder Legislativo. De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Federal, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral y tribunales colegiados y unitariados de circuito y juzgados de distrito. El Poder Judicial sirve para impartir justicia en una sociedad. Su función es el cumplimiento de las leyes, así que los ciudadanos pueden acudir a los tribunales de justicia para obtener protección de sus derechos y hacerlos valer. Existe poca corrupción en la Suprema Corte de Justicia, por lo que te harán valer tus derechos sí o sí. Sabiendo esto, podemos decir que el Poder Ejecutivo es el que ampara de una forma clara y legal los derechos de los ciudadanos. Establece el Poder Judicial es impartir justicia de manera pronta, completa y gratuita por tribunales que estarán como autoridad para ello. De igual manera,
El Poder Judicial está para cumplir las leyes de la Constitución y llevar a cabo justicia dentro del país. Dando continuación a los temas que se abordaron con posterioridad por mis compañeros, dentro de este podcast también tenemos que tener en claro lo que es el concepto de persona, lo cual lo podemos definir como un ser con el poder de raciocinio y que posee conciencia de sí mismo y cuenta con su propia identidad, por lo que dentro del marco del derecho lo podemos clasificar en dos aspectos, las personas físicas y las personas morales, por lo que las cualidades o propiedades de un ser se constituyen por sus atributos. Estos son aquellos elementos propios y característicos que encontramos en todas las personas y que tienen ciertas consecuencias jurídicas. Podemos decir que las personas contamos con cualidades distintas que nos hacen diferentes a los demás. Tanto las personas físicas y morales contamos con estas. Uno de los tantos atributos los cuales contamos son nuestro nombre, el domicilio fiscal en donde vivimos, nuestro estado civil e igualmente nuestra capacidad de goce. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a nuestra capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Cada uno de estos conceptos tiene sus propias características, por lo que tanto tenemos derechos y obligaciones, las cuales todo ciudadano debe cumplir. El término obligación tiene muchos significados. Si nos basamos tanto en los textos legales, tanto en el lenguaje jurídico e en el concepto general, se refiere a que una persona puede ser concedida por el ordenamiento jurídico a desarrollar una conducta determinada. También las personas pueden ser sujetas de obligaciones en base a nuestros derechos que poseemos, pero igualmente contamos con responsabilidades generales dentro de nuestra sociedad, por lo que debemos de practicar el derecho de estos, basándonos en nuestro valor del respeto. Dentro de lo que es la ley de las personas físicas como personas morales, deben de cumplir con una obligación ante la ley, como es el pago de impuestos, e igualmente poder participar activamente dentro de las votaciones. Estos conceptos del derecho surgen desde la antigua Roma, lo cual nos indica que el derecho civil fue considerado derecho privado y en consecuencia se le contrapuso el derecho público, en atención a esa rama jurídica que regula el interés de las partes y la otra atendía el interés de la comunidad, es decir, de las sociedades. Como sabemos, los derechos son las libertades y las garantías que contamos nosotros como ciudadanos, por lo que las obligaciones y los derechos son dos conceptos que van de la mano, pero igualmente mantienen una relación estrecha entre los ciudadanos y las instituciones legales, ya que no existe un derecho sin una responsabilidad. Pero esto también tiene sus diferencias, ya que los derechos nos garantizan el cumplimiento de las leyes y las obligaciones son parte de las responsabilidades que nosotros tenemos hacia el Estado para hacer el cumplimiento de las leyes. Por lo que considero que toda persona debería de tener conciencia de lo que son nuestras obligaciones como ciudadanos ante la ley, por lo que me gustaría poder entrar un poco más en lo que es el tema de las obligaciones. El concepto obligación surge desde Roma. En la primera etapa del derecho romano surge el concepto de deudor, el cual se comprometía con su propio cuerpo y este era el objeto de la obligación, puesto que el acreedor podía apoderarse de él y venderlo como un esclavo. Con el tiempo, la obligación recaería sobre el patrimonio y no solo sobre la persona del deudor, por lo que, conforme hubo transcurriendo el tiempo, el derecho en Roma, las obligaciones se encuentran tres elementos fundamentales, los cuales son el sujeto, el objeto y la relación jurídica. El objeto hoy en la actualidad serían los ciudadanos, y el vínculo que existe entre el objeto y la relación jurídica es lo que se le llamará la obligación,
por lo que los sujetos es la relación obligatoria por la que la podemos separar en dos partes, el sujeto activo y pasivo, lo cual corresponderá al acreedor y al deudor respectivamente. Toda obligación comprende como fenómenos separados la deuda y la responsabilidad. La deuda indica el deber de realizar una prestación, el deber de cumplimiento que nace junto con la obligación. Por lo que si nos basamos de la definición del deudor y acreedor, estas las podemos identificar fácilmente en lo que son las declaraciones unilaterales de voluntad, los contratos o la gestión de algún negocio, como lo sería los pagos de impuesto, la responsabilidad civil de cada uno de nosotros, pero hemos estado mencionando que existen tipos de obligaciones. Algunos de estos pueden ser los sujetos, las obligaciones objetivamente complejas y las obligaciones auxiliares de los acreedores. Esto solo por mencionar algunas de las características en las que se dividen las obligaciones. Los derechos de crédito tienden a su consumación, a diferencia de los derechos reales que tienen por lo general una duración ilimitada. Los derechos de créditos son de naturaleza transitoria, puesto que solo persiguen satisfacer el interés del acreedor mediante la prestación del deudor o su equivalente económico. Existe la extensión de las obligaciones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la liberación de la deuda otorgada del acreedor, por lo que las formas la cual se puede extinguir o eliminar esta obligación son a través de la pérdida del objeto, o también puede ser por la compensación de dicho objeto. Otro aspecto también puede ser por la confusión de los derechos del acreedor y del deudor. Pero no solo existen estas, pueden haber otras formas, pero la forma más común para poder extinguir esta obligación sería el pago natural de extensión de las obligaciones, por lo que éstas nacen con la finalidad de su consumación y extinción. Es fundamental para poder realizar o hacer uso de los contratos que mayormente podemos o vemos en una empresa. Antes que nada, tenemos que tener también en cuenta lo que es la definición de un contrato. Estos se refieren a la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con igual distintos pactos con un beneficio mutuo. En pocas palabras podemos decir que es un acuerdo entre dos partes que se les llamará respectivamente el acreedor y el deudor, las cuales obtienen beneficios mutuos. Estos pueden ser de forma oral, de carácter escrito, pero para que este contrato tenga una mayor validez, es mejor tenerlo de forma escrita, lo que nos menciona que los convenios que producen o se transfieren las obligaciones y derechos. Como todo convenio, el contrato es un acto jurídico, una manifestación exterior de la voluntad que tiende a la producción de efectos del derecho sancionados por la ley, por lo que existen varios tipos de contratos. Estos también varían por la fecha en la cual se estableció, como son los consensuales y los reales. Estos se refieren a que cuando empieza a dar efecto desde que se entrega lo pactado en dicho contrato. Estos pueden ser temporales o también pueden ser indefinidos. Estos también pueden variar dependiendo del número de personas las cuales participen. La validez de estos consiste en la idoneidad de un contrato en el momento de su celebración, lo cual nos permitirá producir los efectos jurídicos acordados por ambas partes. Los elementos de existencia constituyen la estructura que debe tener. Para producir sus efectos, son necesarios los elementos de validez. Esto, en pocas palabras, para que dicho contrato tenga validez dentro del marco legal, deberán cumplir con ciertos requisitos y formalidades que son necesarios ante la ley. Uno de los tantos requisitos fundamentales para que este documento sea válido es que ambas partes sean legalmente capaces de decidir, que tengan la capacidad legal
para poder obligarse. Otra es que den su consentimiento de manera libre, pero cada contrato dependerá de los requisitos, lo cual se definirán por ambas partes. Lamentablemente estamos llegando al fin del capítulo de hoy, pero para concluir como se debe, tenemos la última participación. Osvaldo nos platicará de 3 temas bastante interesantes, pero en lo personal lo que más me emociona es que nos platicará de cómo el derecho se relaciona con la logística. El amparo es un concepto de convenio. La denominación de convenio se utiliza dentro del ámbito general de actuación de la administración pública, referida a la coincidencia de 2 o más voluntades causando obligación. Viéndolo de otra manera, un convenio es un acuerdo entre 2 o más personas por el que se llega a distintos pactos o acuerdos. Pueden ser entre diferentes países también, que establezcan obligaciones y derechos legales. El convenio y el contrato pueden sonar un poco igual, pero la diferencia entre estos dos es que el contrato tiene partes que comprometen a cumplir una serie de condiciones, y el convenio solo es un acuerdo que en cualquier momento se puede dejar de tomar en cuenta. El convenio se ha entendido tradicionalmente como una manifestación de la actividad contractual de la administración y se le ha subordinado al contrato, extendiendo al primero el régimen jurídico predicable para el último. Como he mencionado ya anteriormente, los convenios se caracterizan por parecer a un contrato, pero al igual que el contrato, este se puede romper si alguno de los involucrados deja de tener interés en el pacto. Por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de trabajo sin firmar un contrato, se podría decir que ésta tiene un convenio con la empresa o persona encargada de supervisar su labor y darle órdenes. Juicio de amparo. El juicio de amparo mexicano es el paradigma de dicho recurso judicial efectivo. Esta constitución procesal establece a nivel internacional la obligación de los estados de instaurar una herramienta procesal que permita reparar las violaciones de los derechos de las personas. De manera sencilla, en México el juicio de amparo sirve para defenderse de los abusos de las autoridades, que tiendan a tocar los derechos de cualquier ciudadano. Por ejemplo, cuando algún policía agrede fuertemente y sin motivos a algún ciudadano que no debía ser tratado de esa manera. Ahí es donde aplica el juicio de amparo el ciudadano. Muchas veces los ciudadanos nos dejamos manipular por las autoridades, por miedo o por el simple hecho de no conocer este juicio. Pero para el bien de la comunidad es mejor denunciar a las autoridades para lograr cambios positivos en nuestra comunidad. El amparo es un auténtico proceso jurisdiccional. El juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos de un individuo existente dentro de la Constitución. Se podría decir que el juicio de amparo en México puede ser un proceso de tercera opción. Antes de llegar a este juicio, una persona tiene que pasar por lo que es el juzgado civil y la instancia de apelación de sentencia. Al llegar al juicio de amparo, la persona asegura la justicia ante su caso. Puede asegurar. Pero para llegar a este juicio es mucha pérdida de dinero y también es mucha pérdida de tiempo. En conclusión, podemos decir que el juicio de amparo es una herramienta fundamental para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Ramas del derecho aplicable a la logística. Claramente el derecho tiene una gran variedad de especialidades, las cuales no todas pueden intervenir en un entorno logístico, pero las cuales sí se pueden entrar en este aspecto sería el derecho administrativo, el derecho aduanero y el derecho tributario. El derecho administrativo es la rama del derecho interno que, entre otras palabras, tiene como objeto u objetivo ser la rama del derecho que regula la administración pública. Los atributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias
exigidas por una administración pública. Se exigen como consecuencia de la realización del presupuesto, de hecho al que la ley vincula la obligación de contribuir, con el fin primordial de obtener ingresos para el sostenimiento de los gastos públicos. Derecho administrativo. En este, en particular, hace una regulación pública ante el Estado haciendo una satisfacción de modo directo, concreto y particular, que estén dentro del mismo entorno o las cuales no estén comprendidas en los conceptos de funciones legislativas y judiciales. Esta rama abre paso a más personas que se quieran interesar a lo económico, a lo administrativo. Es un buen puesto si es que obviamente tienen la capacidad. Mientras que el derecho aduanero es el que regula las normas de carácter fiscal y mantienen un control de las mercancías que entran al país, y no solamente las que entran, también aquellas a las que el país exporta, por lo que es fundamental que un ingeniero en logística sepa todo lo que conlleva las aduanas en base a nuestros derechos, tanto como impartidores como exportadores. El derecho aduanero asiste a este fenómeno de cara a la expansión del burocratismo estatal y a la sobreregulación administrativa, derivada de privilegiar más el control de paso de las mercancías. Por tal motivo, las normas jurídicas regulan las actividades del comercio de un Estado de la mano con una persona administrativa que formaría parte de lo que es la aduana. Y te preguntarás, ¿lo que es una aduana? Bueno, este es un lugar donde salen o entran mercancías de un territorio nacional, en particular, por lo que dentro de ellas se llevan a cabo las principales actividades económicas de un país. Estoy muy feliz y agradecida primeramente con nuestros invitados. Nos compartieron información muy agradable y de calidad. Sin duda fue una charla muy amena e interesante. Espero poder tenerlos aquí nuevamente. Sería magnífico. Y para nuestros seguidores, espero que haya sido un capítulo de mucho agrado, que hayan aprendido mucho. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse al canal y dejar su like. También estaremos leyendo sus comentarios y los vemos en el siguiente capítulo Open Mind Logística.